Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, hermanos, donde estaremos meditando especialmente los versículos 21 al 27. Durante todas estas semanas hemos compartido 11 domingos, 11 sermones sobre las parábolas del reino de los cielos, disfrutando de esa descripción del reino de los cielos, comprendiendo un poco más cómo es el reino de Dios, cómo es su obra, cómo es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Es como si durante todas estas semanas, en esas parábolas que el Señor nos ha dado, sí, estamos en Mateo 7:21, que os veo con las Biblias abiertas, Mateo 7:21. Es como si durante todas estas semanas el Señor, mediante esas parábolas, nos hubiera estado instruyendo de cómo es el reino de los cielos. Es como si estuviéramos estudiando un país con su geografía, con su cultura, con su economía, con su gobierno, con sus leyes. Y ahora que llegamos al final de esta serie de sermones, quisiera plantearos esta pregunta a modo de exhortación, a modo de reflexión personal para cada uno de nosotros. ¿Entrarás tú en el reino de los cielos? Después de haber estado maravillándonos durante tanto tiempo, estas semanas, sobre el carácter de ese reino, lo hermoso que es ese reino del Señor, ¿formas parte tú de ese reino? Esta es la pregunta que quisiera que meditáramos, repito, en modo de conclusión a la serie de sermones en la que hemos estado. Aunque habrá otro sermón más el próximo domingo, también en la misma línea. Extendamos el reino, que también hablará de nuestra implicación como cristianos. Todo lo que hemos estado viendo respecto al reino de los cielos es cierto respecto a ti. Y es una pregunta de reflexión, de autoexamen a la luz de la palabra del Señor. Qué pena que hayamos estado estudiando y meditando en todo esto y tú te quedes fuera. Qué triste conocer ese hermoso país, ese hermoso reino del Señor Jesucristo y que no lo hayas visitado y que no hayas allí hecho tu morada. Si tu respuesta es no lo sé, no sé dónde estoy, hemos de recordarte también la parábola de las dos puertas, de los dos caminos. Hay una puerta estrecha que lleva a la ciudad eterna y un camino angosto. Hay una puerta ancha, dice el Señor, que lleva a la destrucción y el camino también es ancho. Solo hay dos puertas y dos caminos. No hay término medio en el cual podamos estar. Recordemos una de las últimas palabras del Señor en el Sermón del Monte. Mateo 7, 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta que lleva al reino de los cielos es estrecha. Puesto que es estrecha, es más difícil de ver. Puesto que es estrecha, es menos atractiva. Siempre que entramos en un lugar, sea un restaurante, sea un hotel, y vemos la puerta ancha, es la que preferimos, ¿verdad? ¡Qué comodidad! ¡Qué facilidad! Una puerta estrecha es menos vistosa, es menos agradable, es menos atractiva. Hay menos cabida, entra menos gente por ella. A veces es difícil de ver, a veces es incluso difícil de entrar. El viajero que entra por la puerta estrecha tiene que agacharse, o tiene que dejar la mochila, o tiene incluso que entrar de rodillas. Es incómoda la puerta estrecha. Es incómodo el camino estrecho, porque no puedes andar ni a la derecha ni a la izquierda. Y aquellos que hemos escogido la puerta estrecha y el camino estrecho, sabiendo que supone someterse al liderazgo del Señor Jesucristo y a los mandamientos de la palabra de Dios, desde fuera nos dicen: ay, pobrecitos, qué poca libertad tenéis.
Pero lo que nos interesa no es desviarnos a la derecha o desviarnos a la izquierda. Lo que nos interesa es caminar hacia adelante. Y si hemos escogido esa puerta y ese camino, es porque sabemos dónde va. Es al frente donde queremos ir. Ni atrás, ni a derecha, ni a izquierda. Hacia adelante. Porque sabemos que lleva a la ciudad eterna. Y hacia allá vamos. El Señor Jesucristo nos invita a entrar por la puerta estrecha. Nos invita a caminar por el camino angosto. Porque el camino ancho, el camino del mundo, el camino fácil, el camino que escogen muchos, el camino donde hay aparentemente más libertad de movimiento, es el camino que lleva a la destrucción. Es el camino que lleva al infierno. ¿Por qué puerta has entrado tú? ¿En qué camino estás tú caminando? ¿En qué dirección? Tal vez dirás, yo he escogido la puerta estrecha, yo estoy andando por el camino angosto, yo amo escuchar la palabra de Dios, yo alabo su nombre para siempre. Pero fíjate el pasaje que vamos a leer, Mateo 7:21. Fíjate que está aquí hablando de dos tipos de persona y ambos tipos de persona están escuchando, pero uno es el que obedece, es el que pone en práctica, es el que realmente aquello que escucha ha producido un cambio en su corazón, el otro está escuchando para seguir viviendo su vida. Mateo 7:21 al 27 dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. El Señor en su palabra nos advierte de muchos peligros que tenemos que afrontar en la vida cristiana. Nos advierte de los peligros de los ataques del diablo, nos advierte de nuestra debilidad como humanos, nos advierte de las tentaciones, nos advierte de los falsos maestros y falsos profetas. ¿De qué nos está advirtiendo aquí el Señor? Nos está advirtiendo de un engaño muy sutil en nuestro corazón. Nos está advirtiendo de la falsa seguridad. Nos está advirtiendo de la falsa certeza. De aquel que cree que su casa es firme. De aquel que cree que su casa es sólida. Pero realmente está construida sobre la arena. Y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen las pruebas, y cuando viene la tempestad, aquella casa cae y la ruina es muy grande. ¿Dónde está puesta tu seguridad? Tal vez digas, sí, cuando yo llegue a los cielos, Dios me abrirá la puerta. ¿Por qué te tenía que abrir la puerta? Bueno, porque yo al fin y al cabo soy una persona buena. ¿En eso depende tu seguridad, tu certeza? ¿En que eres una persona buena? ¿Acaso no has quebrantado los 10 mandamientos? ¿Acaso crees que con tus buenas obras puedes reparar la ofensa contra Dios? ¿Acaso crees que los pecados pequeños son pequeños para Dios, el que es 3 veces santo? Yo creo que Dios me dejará entrar porque yo creo que Dios existe. Los demonios también creen que Dios existe y no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios debía dejarte entrar en la ciudad santa? ¿Dónde está tu seguridad de salvación? ¿En qué descansa? ¿De dónde proviene tu certeza, tu convicción? Aquí hay 2 hombres en esta parábola, los 2 construyen una casa
y están seguros, invitan a su familia a entrar y duermen aquella noche. Pero cuando viene la tempestad, hay una casa que aguanta porque está sobre la roca. Hay otra casa que cae, es derribada porque está construida sobre la arena. Y en apariencia las dos casas son hermosas, en apariencia las dos casas son sólidas, y seguramente recibieron los halagos de sus amigos y vecinos. Caramba, qué casa tan bonita que has construido. Qué columnas tan firmes, qué techo tan fuerte. Y está confiado, pero esa confianza es vana. Esa confianza no lleva a ninguna parte. El único recuerdo que después queda de aquel trabajo es el montón de escombros que quedan allí para futuras generaciones ver lo que ha sucedido con aquella casa. ¿Es así tu seguridad de salvación? ¿Estás seguro de que eres del Señor y que Dios te dejará entrar a la ciudad eterna? ¿Pero por qué estás seguro de ello? ¿Vives confiado en que tu fe es firme? ¿En que tu destino es el cielo? ¿En que has entrado por la puerta estrecha? ¿En que estás andando por el camino angosto? Sin saber tal vez que tu confianza es del todo hueca, vacía. Y fijémonos que la palabra de advertencia es muy solemne de parte del Señor. No dice que algunos vivirán engañados, dice que muchos vivirán engañados. Hemos leído en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Porque el gran secreto de la vida cristiana, querido hermano, querido amigo, no es que tú conozcas al Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo te conozca a ti. Yo puedo ir a Estados Unidos, a la Casa Blanca, esto creo que es un ejemplo de Paul Washer en uno de sus sermones, puedo llamar a la puerta de la Casa Blanca y decir, ¡hey, déjame entrar, yo conozco al presidente Obama! ¿Y qué? Ahora, si abre la puerta el presidente Obama y dice, dejar entrar a David, que vamos a tomar un café juntos. Eso es otra cosa. ¿Sí? El gran secreto de la vida cristiana no es que tú conozcas a Jesús. Todo el mundo conoce a Jesús. La grandeza de la vida cristiana es que Él te conozca a ti. Y te diga, este es mío. Este es mi amigo. Este es mi invitado. Hay una mesa. Hay asiento en el banquete celestial preparado para Él. Dejadle entrar. No vivas engañado, no sigas construyendo tu casa sobre la arena. No basta con decir Señor, Señor. Vivimos en una sociedad tan atea, tan en contra de los principios cristianos, que cualquiera que dice, yo creo en Dios, ya casi lo abrazamos como un hermano, ¿verdad? Pero el Señor dice que aquellos que le dicen Señor, Señor, muchos recibirán esta respuesta. Yo no os conozco. No sois de los míos. Nunca os conocí, porque su vida estaba construida sobre la arena, sobre un fundamento falso. Dejadme compartir con vosotros en esta mañana 3 falsos fundamentos. 3 falsos fundamentos que encontramos en este pasaje. Las 3 cosas que os voy a relatar, por favor no me malentendáis, las 3 cosas que os voy a relatar son buenas, pero no puede ser el cimiento de una casa. El cimiento es la roca, Cristo Jesús, y una fe auténtica en Él que transforma el corazón. Ese es el único fundamento de nuestra salvación. Si tomas tu fundamento en cualquier otra cosa, estás construyendo sobre la arena. El primer fundamento falso que vemos en este pasaje es el engaño de una fe doctrinal. Tal vez estés pensando, David, pero amamos la doctrina, la sana doctrina, y abundamos en la doctrina. Y la doctrina tiene efectos preciosos sobre la vida cristiana. La doctrina nos ayuda a conocer más la palabra, a conocer más al Dios que adoramos, a conocernos más a nosotros mismos, a conocer cuál es el plan de redención, a conocer cómo obedecer más al Señor y agradarle más y adorarle más. La doctrina es hermosa, la doctrina es sana, como dice Tito 2:1, y también Hechos 2:42 dice que los primeros cristianos crecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por supuesto
Queremos que abunde la doctrina en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y la sana doctrina. La doctrina es vital para el cristiano, nos hace madurar, nos hace crecer, nos protege de peligros. Pero no te equivoques, la doctrina no es lo que te salva. Es Cristo el que salva. La doctrina no te salva, es Cristo el que te salva. Más aún, Cristo no te salva por tu buena doctrina. Cristo te salva a pesar de tu doctrina. A pesar de tu doctrina. Y abundamos en temas como los de esta mañana, el milenio, y vamos a estudiar muchísimos otros temas, ¿sí? Pero cuando lleguemos al cielo no le diremos, Señor, ¿estaba acertado en mi interpretación sobre el milenio? Cuando lleguemos al cielo diremos, qué bueno que te contemplo. Y caeremos a sus pies. Es Cristo, la roca, el cimiento, el fundamento. Y ojalá nos viéramos a nosotros mismos como niños pequeños. Dios no nos ha revelado todo lo que Él sabe, pobre de nosotros. La palabra teología es un poco pretenciosa. ¿Teología, el estudio de Dios? No, me da repelús. Estudiamos aquello que Dios nos ha dado que conozcamos. Un poquito de su carácter, de su voluntad, de sus planes. Y el poquito que Él nos ha dado, aún nos cuesta entenderlo. Es casi como si un adulto le hablara a un bebé. ¿Cómo le hablas a un bebé? A nuestro pequeño, que no tiene ni 1 año y medio. ¿Cómo le hacemos razonar, verdad? Intentamos usar su lenguaje. Las 5 o 6 palabras que él sabe, esa es la que usamos. Por favor, que nadie me grabe cuando hablo con mi hijo Abraham, ni lo cuelgue en YouTube, ¿sí? Las 4 o 5 palabras que él sabe son las que yo uso para comunicarme con él, y aún así, ¿me entiende? Más o menos. Dios nos habla con lenguaje de bebé a nuestro nivel para compartirnos cosas que son muy grandes. Ahí hemos de reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad. Así nos acercamos. Y vamos a decirle a Dios, Señor, déjame entrar en el reino de los cielos porque yo comprendo los misterios insondables que hay en tu cabeza. ¿Verdad que no? No somos salvos por nuestra doctrina. Aunque hay una doctrina básica, elemental, que necesitamos comprender para ser salvos. No hay salvación si no hay arrepentimiento de los pecados, si no hay entendimiento de que solo en la sangre de Cristo, si no hay reconocimiento de la divinidad del Señor Jesús, no puede haber salvación. Pero Cristo nos salva a pesar de nuestra doctrina. ¿Por qué extraemos esto de este pasaje? Bueno, el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí la expresión en el griego, Señor, Señor, es kurios. El Señor Jesucristo es kurios, el Señor. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, que es con lo que conocemos como la Biblia, la Septuaginta, todos los términos que se referían a Dios, Jehová, Adonai, el Señor, son traducidos en el Antiguo Testamento como kurios. En el Nuevo Testamento no aparece el término Jehová, porque es un término hebreo, ni Adonai, porque es un término hebreo. En el Nuevo Testamento se habla de Dios como kurios, el Señor. Aquí, ¿qué está diciendo esta expresión en Mateo? Todo el que me dice Señor, Señor, todo el que llama Señor Jesucristo kurios, está reconociendo la divinidad de Cristo. Está reconociendo que es el Hijo eterno de Dios, que es el Mesías. Está aquí apelando a una fe muy ortodoxa, una fe correcta. Hablar del Señor como Adonai, kurios, el Señor Jesucristo. Está reconociendo su divinidad. Otro pasaje es Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es kurios, que Jesús es Adonai, es Dios mismo hecho carne. Lo que aquí cita el Señor Jesucristo, los que aquí cita son personas que creen en la Trinidad, que creen en la divinidad de Cristo, que creen que Jesucristo es el Señor, que creen que Jesucristo es
el Salvador y sin embargo no son salvos. Porque lo creen con sus cabezas, pero no lo creen con sus corazones. Para los hebreos esta era una muestra de fe ortodoxa. Deuteronomio 6:4, la Shamá, creer que el Dios de Israel, Jehová, es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En medio del mundo pagano y politeísta en el que estaban, creer la divinidad de Cristo, creer que Dios es una persona, tres en uno. Y fijémonos lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No somos salvos por nuestra doctrina, por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento, porque entonces si tuvieras que compararte con un demonio, el demonio te pega 1000 vueltas. Sabe más de la Biblia que tú, sabe más de Dios que tú, sabe más del plan de redención que tú. Y él no es salvo. Hermanos, que cuando leamos la palabra sea para henchir nuestros corazones, no para inflar nuestros cerebros. Que conozcamos al Dios que es 3 veces santo y le amemos y le obedezcamos. Repito, los demonios conocen más de todo esto que tú y que yo. En Marcos 5:7, cuando el endemoniado gadareno se acerca al Señor, corriendo va a los pies de Jesús, se hinca de rodillas en el suelo y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¡Cuánta buena teología! En boca de un diablo. Este demonio sabe que Jesús es el Cristo, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es todopoderoso, sabe que tiene poder sobre él y le suplica que no le atormente. Pero todo lo que este demonio sabe no le salva. Todo lo que este diablo conoce no le da entrada al reino de los cielos. No te equivoques, no eres salvo por lo mucho que llenes tu cerebro. Ojalá el Señor con su Espíritu toque tu corazón y lo cambie y lo transforme. Créeme, en el día final no te vas a presentar delante del Señor con todos tus libros de teología. Y no estoy en contra de la teología, si no, mirad mi despacho. Hemos de abundar en la sana doctrina. Pero por favor, en ningún momento creas que porque tú comprendes grandes doctrinas que otros no entienden, tú eres salvo por eso. No, de ninguna manera. No te vas a presentar en el cielo diciendo: Señor, déjame entrar porque me he leído 3 veces la Institución de Calvino. O Señor, déjame entrar, ¿quieres que te recite el Catecismo de Heidelberg? O Señor, déjame entrar, no me he perdido ni uno de los sermones de Spurgeon. Y todo eso es bueno y edifica nuestros corazones. Pero si todo eso edifica tu cerebro, huye de ahí. Porque estás construyendo un falso fundamento para tu salvación. Meditemos en la doctrina, porque la doctrina nos acerca más a Dios, a disfrutar de Dios, a maravillarnos en Dios y a crecer más en su gracia. Pero si la doctrina te hace adorar la doctrina, huye de la doctrina. Y ora más. Y clávate sobre tus rodillas delante del Señor. Y de nuevo, no estoy diciendo que no sea importante leer a nuestros teólogos. Y ojalá leyéramos más a los padres de la Iglesia y leyéramos más a los puritanos ingleses y menos todas las cosas que salen en la librería evangélica cada 2 por 3. No te salva el conocimiento que adquieres sobre Dios, no te salva hinchar tu cabeza de doctrina, te salva llenar tu corazón del conocimiento del Dios vivo. En las cosas de Dios no hemos de ser astrónomos, hemos de ser astronautas. No me hables mucho de la gracia, vívela. No me hables mucho del señorío de Cristo. Experiméntalo. Hemos de vivir, tocar, pisar, ver las cosas de Dios
en nuestra vida. Que la doctrina nos mueva a eso, a una auténtica, verdadera adoración. Pero este pasaje también apunta en otra dirección, a un segundo fundamento falso en nuestra vida cristiana, que todos hemos también de vigilar. Dice el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y luego en el versículo 22, de nuevo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. 2 veces. Nos llama la atención que los diga 2 veces, porque hay muchos otros contextos a lo largo de la Escritura donde se cita 2 veces el nombre de alguien. Os recuerdo cuando Dios manda a Abraham que sacrifique su hijo en Génesis 22, y el ángel de Jehová le dice desde el cielo, Abraham, Abraham. Os recuerdo cuando el Señor habla desde la zarza y dice en Éxodo 3, Moisés, Moisés. En Lucas capítulo 10, cuando el Señor visita a Marta y María y ve a Marta lo apurada que está, friendo las croquetas y fregando el suelo, y dice, Marta, Marta, muy afanada y turbada estás con muchas cosas. En medio de la noche, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, Dios llama a un jovencito. Samuel, Samuel. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo clama al Padre y le dice, Dios mío, Dios mío. Cuando encontramos estas expresiones en la Escritura, que se habla a alguien, se refiere a alguien 2 veces con su nombre, nos está hablando de un nivel de intimidad, de conocimiento, de cercanía, de amistad, de familiaridad. Cuando el Señor Jesús dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, está apuntando a que no todo el mundo que dice tener esa intimidad, esa cercanía, esa experiencia, esa familiaridad conmigo, realmente tiene esa familiaridad conmigo. Entonces, ¿dónde estamos en este punto? Que para estos, la fe no es algo meramente intelectual, la fe es algo más bien experiencial, emocional, vivencial. Unos se pueden sentir inclinados a reducir la vida cristiana a la sana doctrina y a fundamentar su vida cristiana en la sana doctrina. Otros se pueden sentir inclinados a buscar como el fundamento de su fe una experiencia con Dios, una cercanía con Dios, una intimidad con Dios. Pero cuidado, ese tampoco es el verdadero fundamento de nuestra vida cristiana. ¿La doctrina es importante? Sí. ¿El vivir cerca del Señor y experimentar la presencia del Señor es importante? Sí. Pero ninguna de las 2 cosas son el fundamento de nuestra fe. Construye tu casa sobre la roca, sobre el cimiento que es Cristo Jesús. Los sentimientos son importantes y el Espíritu del Señor nos lleva a sentimientos. ¿Sentimos gozo cuando meditamos en las verdades eternas? ¿Sentimos tristeza cuando el Señor nos confronta y nos hace ver nuestro pecado? ¿Sentimos ira cuando vemos la desobediencia del mundo? ¿Sentimos todo aquello que el Espíritu Santo de Dios nos conduce a sentir? Hay sentimientos que son santos y la vida cristiana está llena de esos sentimientos santos. Pero no nos confundamos. No siempre donde hay sentimientos está el Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo el que nos guía a todos los sentimientos. ¿Quieres saber si hay sentimientos en tu corazón movidos solo por el Espíritu del Señor? Espero que este sermón los produzca. Que este sermón te mueva al arrepentimiento, a la consagración, a la disciplina, a la obediencia. No todos los sentimientos son producidos por el Espíritu Santo. Cuidado no caer en la trampa, en el peligro de vivir una fe emocional. Y necesito sentir al Señor. No puedes llamar a la puerta del reino de los cielos y decir, Señor, déjame entrar porque yo te he sentido en mi corazón. No es tampoco ese el argumento.
¿Quieres saber si el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros? Donde no hay una música ambiental, donde no usamos anécdotas melodramáticas. Que el Espíritu de Dios toque tu corazón porque escuchas la verdad de la palabra. Y la verdad es la que te conmueve. La verdad es la que te convence. La verdad es la que te mueve al arrepentimiento. Entonces podrás decir, el Espíritu de Dios ha producido estos sentimientos en mí. Pero que tu fe no esté basada en tus sentimientos, porque nuestros sentimientos suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan constantemente. Y entonces, ¿qué pasa cuando entras en una iglesia más sobria como la nuestra? ¿Aquí no está el Espíritu del Señor? ¿Qué pasa cuando pasas épocas en tu vida que dices, no siento nada? ¿Es que has perdido la fe? Que tu roca firme sea el testimonio de la palabra, el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Que tu fe no esté basada en los sentimientos, porque los sentimientos siempre quieren algo nuevo, los sentimientos siempre quieren algo más fuerte, los sentimientos siempre quieren algo diferente, los sentimientos siempre quieren experimentar algo más, de emoción en emoción, y los sentimientos siempre acaban insatisfechos, buscando siempre la última novedad, cuando la palabra nos exhorta en Jeremías capítulo 6 a buscar las sendas antiguas, a buscar la palabra y el mensaje de siempre, el que siempre hemos escuchado en la palabra. Muchos de estos le dirán al Señor con mucha fuerza, Señor, Señor. Y Jesús le responderá, yo no os conozco. ¿Y esa familiaridad de dónde viene? Yo no os conozco. Pero hay un tercer engaño aún. Un tercer engaño donde no debemos poner nuestra fe. Es el engaño de una fe activista. Estas personas, aquí en esta ilustración, en este pasaje en Mateo, están presentando su currículum delante del Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, si hemos hecho tantas cosas grandes por ti, ¿cómo no vamos a entrar en la ciudad celestial? ¿Cómo no vamos a entrar? Qué paradoja, ¿verdad? ¿Puede alguien profetizar? ¿Puede alguien predicar? ¿Puede alguien anunciar la condenación en el infierno y luego a él mismo ir a esa condenación? Tremendo, ¿verdad? Las señales, los milagros, no son tampoco evidencia de salvación. Si la palabra nos advierte que vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos mesías y que vendrán con señales. Si Moisés convierte la vara en una serpiente y los dos brujos de Faraón hacen lo mismo, las señales, los prodigios, los milagros no son evidencia de una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Falsos profetas, Mateo 24:24. Harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria a Dios que no es posible engañar a los escogidos. Pero como el diablo no sabe quiénes son los escogidos, también los intenta hacer caer. Gloria a Dios que no es posible. Pero qué paradoja haber sido tan activo en el reino y tú mismo no haber entrado en el reino. ¿Os podéis imaginar un científico que descubre una vacuna y la patenta? Y funda 3, 4 ONGs, y la lleva a la fábrica, y hacen miles de vacunas, y empiezan a vacunar gente en África y en Asia, y él mismo muere de esa enfermedad porque no se la ha puesto. Increíble, ¿verdad? Es lo que nos está presentando aquí. El engaño de una fe activista, de que uno piensa que está en el reino porque está haciendo todo lo que puede por el reino, pero la realidad del reino no está en su corazón. No está en él mismo. ¿Vas a hacer tú grandes cosas por el reino sin haber entrado en el reino? Créeme, lo importante no es lo muy grande que tú puedas hacer por Cristo, sino lo muy grande que Cristo ha hecho en ti. Eso es el Evangelio. Su obra, no la tuya. Su obra. Y luego regocíjate en que Cristo quiera usarte para algo.
Y porque Cristo ha hecho su obra en ti, y eso es lo que te capacita para servir a Cristo, darás todo el mérito a Cristo. Porque es Él el que me ha preparado, es Él el que me ha transformado, es Él el que me ha dado los dones. ¿Está tu fe basada en lo que haces? ¿Estás viviendo una fe falsa en el fundamento de una fe activista? Señor, déjame entrar en el reino de los cielos. Llevo 50 años de creyente. He estado en todas las comisiones y todas las reuniones posibles. He apadrinado niños en la India, he fundado escuelas y orfanatos, he fundado 35 iglesias y he escrito 15 libros. Y que el Señor te diga, pues yo no te conozco. Yo no te conozco. Cuidado, no caigamos en el engaño de una fe activista. ¿En qué se equivocaron todos estos? La sana doctrina es buena. Los sentimientos movidos por el Espíritu del Señor son buenos. La actividad, el esfuerzo, el servicio, la obediencia al Señor es bueno. Pero todo esto tiene que nacer de un corazón transformado. Si no, todo esto es falso. Es inútil. ¿En qué se equivocaron? En que ese reino al que pretendían anunciar, y ese reino que pretendían edificar, y ese reino al que pretendían servir, no estaba en sus corazones. No había un corazón transformado por la gracia de Dios que brotaba estos buenos frutos de obediencia, de servicio. No hubo cambio en sus corazones, el cambio que expresan las parábolas. Si hay una idea que nos queda después de haber estudiado todas estas parábolas juntos, es esa idea del cambio, y cambio milagroso, ¿verdad? Cambio a veces no visible, pero cambio espiritual en el interior. ¿Has visto ese cambio en ti? ¿Eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Entrarás en el reino porque el reino ha entrado en ti? Déjame que te lo pregunte 11 veces. Sí, te lo voy a preguntar 11 veces. Haciendo referencia a las 11 parábolas. En primer lugar, ¿entrarás tú en el reino de los cielos porque ves la obra de Dios en tu vida? Recordemos la parábola del sembrador. Echó esa simiente en diferentes lugares, una cae en el camino, otra entre piedras, otra entre espinos, pero hay una simiente que cae en buena tierra. Yo os aseguro que en Palestina no hay buena tierra. No hay buena tierra, a no ser que el labrador se haya tomado las molestias de quitar las piedras, de quitar las hierbas malas, de labrarla con el arado. ¿Ha trabajado Dios en tu corazón de modo que cuando la semilla del Evangelio ha caído, ha brotado? ¿Ves la obra del Señor en ti? Y tal vez digas, antes había solo piedras, antes había solo zarzas, y ahora hay buena tierra que está fructificando para la gloria de Dios. ¿Ves la obra de Dios en tu corazón? Si es así, reconoce la mano del Todopoderoso. Reconoce su obra en ti. En segundo lugar, ¿entrarás tú en el reino de los cielos? ¿Eres tú trigo en medio de la cizaña? ¿Te ha dado Dios una nueva vida y ahora tienes una nueva identidad? Y miras a tu alrededor y ves la cizaña. ¿Tienes ese sentimiento como cristiano de ¿qué hago yo aquí? ¿Tienes ese sentimiento como cristiano de ¿soy diferente? ¿Te sientes raro? ¿Te sientes extranjero? ¿Te sientes peregrino? Bien. Bien. ¿Te sientes como trigo en medio de la cizaña? El Señor te ha dado esa nueva identidad. Y por tanto, te alejas de la cizaña, te alejas del mundo, te alejas de lo mundano, y te duele ver el pecado en el mundo, y más aún te duele ver y te entristece ver el pecado que hay en tu propio corazón contra el cual estás luchando. ¿Eres trigo en medio de un mundo de cizaña? ¿Y anhelas que llegue ese día
de la cosecha, donde esa tensión finalmente se resuelva y donde puedas estar para siempre en la presencia del Padre. En tercer lugar, ¿entrarás tú en el reino de los cielos? ¿Creces como un grano de mostaza? ¿De pequeño a grande? ¿Reconoces tu pequeñez? ¿Miras atrás en el tiempo? ¿Un mes, 6 meses, 1 año, 10 años? Y dices, qué pequeño era yo y cómo estoy creciendo por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Reconoces tu pequeñez, tu insignificancia, tu fragilidad? ¿Ves que no hay mérito en ti, sino que el Señor está haciendo crecer algo nuevo, algo hermoso? ¿Y ves cómo creces en conocimiento de la gracia de Dios, en conocimiento del Señor? ¿Creces en fuerzas para vencer la tentación y el mundo? ¿Creces en capacidad de servicio para la gloria de Dios? En cuarto lugar, ¿entrarás tú en el reino de los cielos porque tienes gozo? ¿Gozo? ¿Eres tú de aquellos que ha encontrado un tesoro escondido? Y ahora, con los ojos puestos en ese tesoro que nadie más puede ver, estás dispuesto a renunciar a todo, a deshacerte de todo, porque sabes que es lo único que merece la pena. Y caminas por esta vida como extranjero y peregrino, esperando el día anhelado en que ese tesoro sea abierto y puedas recibir todas las bendiciones del Señor Jesucristo. Tienes ese gozo de ese hombre al cual no le importan las demás cosas porque ha puesto sus ojos en lo más precioso y valioso que es el Señor Jesucristo y su reino. Y estás esperando ese día en poder disfrutar plenamente de sus riquezas. En quinto lugar, entrarás tú en el reino de los cielos porque tienes vida eterna. Recordemos esa parábola de la red que arrastra todo tipo de peces, y el pescado bueno es echado en cestos y el pescado malo es desechado. Eres tú de ese pescado bueno que es arrastrado y que es atesorado, porque Cristo te ha pescado. Puedes decir conmigo, sí, Cristo me ha pescado y soy suyo. Entrarás tú en el reino de los cielos porque tu vida está llena de perdón. ¡Ay, qué palabra! Perdón. ¿Te ha perdonado el Señor Jesucristo? ¿Eres consciente de tu deuda como aquellos 2 deudores y que debes tanto al Rey de Reyes que jamás pudieras pagarlo? Y Él te ha perdonado esa deuda. Y ahora ese mismo perdón que has experimentado se ve en tu vida. Es una persona que abunda en perdón, que abunda en gracia, que abunda en misericordia, porque has vivido de primera mano la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Y Él te ha perdonado tanto que cómo no puedes mirar ahora a los ojos a tu hermano y decirle, te perdono. Si supieras lo que Dios ha hecho conmigo, te perdono de todo corazón. Entrarás tú en el reino de los cielos porque buscas la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Porque tu corazón está pensando qué es lo que le agrada a mi Señor. Como aquellos que son contratados para trabajar en su viña. Te ocupas de sus negocios, te ocupas de su reputación, te ocupas de sus intereses, porque no trabajas para ti, trabajas para Él. Y eres suyo en alma y cuerpo. Y es suyo tu tiempo y es suyo todo lo que es tuyo realmente es suyo. Te preocupan las cosas del Señor por encima de todas las cosas. Vives la vida como un auténtico embajador de Cristo, siendo luz allá donde vas, preocupado por dejar el nombre de tu Señor y de tu amo bien en alto. En octavo lugar, entrarás tú en el reino de los cielos, porque has sido traído al banquete celestial. ¿Eres de los primeros que fueron invitados a las bodas y pusieron 1000 excusas para no ir? ¿O eres de los segundos que fueron alcanzados por el camino y fueron traídos al banquete, a la boda del Hijo del Rey?
Has sido tú traído al banquete de bodas. Has sido convertido por el Señor. Has sido cambiado, has sido transformado por el poder de la sangre de Cristo. Y ahora te ves ya sentado en el banquete del Cordero. En noveno lugar, entrarás tú en el reino de los cielos porque amas su venida. Puedes decir conmigo, sí, Señor, ven pronto. Eres como aquellas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas y tenían aceite guardado, porque lo primero que había en sus corazones era la llegada del esposo para ir al banquete de bodas. ¿Amas su venida? ¿Estás esperando? Y tu mayor esperanza y tu mayor alegría es que el Señor venga. ¿Tienes tus ojos puestos en el cielo o puestos en el suelo? Ojalá sea en el cielo, esperándole a Él, deseando que Él venga. ¿Estás dispuesto para que cuando Él venga te lleve a la patria celestial? Te preocupa no lo que vean los demás, no lo que piensen los demás, sino lo que Dios ve en tu vida, lo que Él piensa de ti. ¿Estás preparado para ese encuentro, el encuentro más grande de toda tu existencia? En décimo lugar, ¿entrarás tú en el reino de los cielos porque obedeces a tu Señor? Allá donde encuentras el dilema entre lo que yo quiero y lo que Él quiere, ¿se rinde tu voluntad en obediencia a tu amo y Señor? Cuando Él venga, encontrará en ti un buen mayordomo, fiel, obediente, que aquellos talentos que ha puesto en tus manos los ha multiplicado para dar gozo a su Señor. ¿Has vivido esa vida responsable porque estás esperando que Él te diga, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Está tu gozo puesto en Él? ¿Está tu corazón lleno de fe y tus manos llenas de trabajo para honrarle a Él por la causa de Cristo? ¿Estás haciendo todo lo que a Él le agrada? Con tu tiempo, con tu dinero, con tu vida, con tus amistades, con tus ojos, con tus manos, con tus palabras, con tus labios, con toda tu existencia. En 11º lugar y último, entrarás tú en el reino de los cielos porque te has arrepentido. ¿Eres tú de aquellos dos hijos, uno que dijo, sí padre, yo iré a tu viña, y luego se quedó en casa? ¿O eres más bien como el segundo? Quiera el Señor que seas como el segundo. No padre, no voy. Y arrepentido fue. Quiera el Señor que seas como este. Y arrepentido fue. Te has arrepentido y ahora tus hechos muestran claramente el cambio en tu corazón. Es un arrepentimiento que no es solo un sentimiento muy profundo, es un arrepentimiento de corazón, de modo que tu vida está expresando ese arrepentimiento en servicio, en devoción a Él. Que tu fe sea así, algo real, algo poderoso. Huyamos de esos falsos fundamentos de nuestra fe. Podemos coger cosas que son muy nobles y hacer de ellas el fundamento de nuestra fe. Pero el fundamento de nuestra fe es esta realidad que expresan las parábolas del reino. La obra de Dios en nuestros corazones. Que todas estas parábolas sean una realidad. Y mientras estudiamos más sobre el reino, veremos que es futuro. Y decimos, venga tu reino. Pero el reino es muy presente. En palabras de nuestro querido José Grau, allá donde el Espíritu ha cambiado un corazón, allá está la realidad del reino de los cielos, presente en nosotros. Quiero el Señor que esta sea nuestra fe, movida por Dios, no por nuestros grandes esfuerzos, movida por Él, porque su Espíritu es el único que puede cambiar corazones. Quiero el Señor que hayas escuchado la voz del buen pastor. Y el Señor dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Que hayas escuchado la voz del buen pastor, y tus pies hayan corrido hacia Él. Y el Señor añade, y no perecerán jamás. Vamos a orar.
Señor, gracias, porque todos aquellos que somos tuyos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Hubo un día en que escuchamos tu voz. Escuchamos tu voz llamándonos. Escuchamos tu voz de forma irresistible. Escuchamos tu voz, Señor, que llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y nuestra alma se conmovió. Y nuestros pies empezaron a andar. Como ovejas, Señor, estábamos esperando tu llamado. Y al escuchar y reconocer que eras tú, acudimos a ti. Gracias, Señor, porque la realidad del reino de los cielos se puede ver en la vida de cada uno de aquellos que son tuyos. Señor, quieras tú en esta mañana tocar corazones. Quieras tú con tu Santo Espíritu, Señor, movernos desde lo más profundo, convencernos de pecado, llevarnos a un auténtico arrepentimiento que da fruto, llevarnos a una profunda convicción de que solamente abrazados a los pies de la cruz tenemos salvación y solamente lavados en tu sangre tenemos acceso a ti que eres 3 veces santo. Señor, que sea esta realidad del reino de los cielos una realidad de los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Quieras tú, Señor, seguir transformando vidas y hacer crecer esta certeza en nosotros de que solamente construyendo nuestra casa sobre la roca que es Cristo tenemos salvación. Gracias, Señor, por tu gracia, porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra falta de entendimiento, a pesar de nuestra inconstancia, Señor, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo la roca firme, tú sigues siendo el que nos sustenta, Señor. Y aquellos que hemos escuchado tu voz y hemos acudido a ti y estamos en tus brazos, tú nos prometes, estos no perecerán jamás. Nadie ni nada los podrá arrebatar de tu mano. Y en esa santa y bendita certeza, abundamos y crecemos en la fe cada día de nuestras vidas. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.